Bendiciones a cada uno de ustedes allí donde se encuentran. Quisiéramos saludarles en el nombre del Señor. Nos encontramos ya en un segundo día de la semana y quisiéramos compartir con ustedes lo maravilloso que es el Señor y cuán grande es su amor para con nosotros, que nos regala un día más para poder estudiar una lección que corresponde para el día de hoy. Ahí donde te encuentras vamos a orar, vamos a comunicarnos con el Creador y que Él sea quien nos dirija en este estudio. Padre bendito, gracias le damos en este día. Bendito sea su nombre. Acompáñenos, le pedimos Señor en este momento, y que cada uno de sus hijos donde se encuentren puedan abrir su mente, su corazón. Bendito sea tu nombre, Padre. En esta mañana queremos Señor dirigirnos a usted para recibir esa ayuda que usted nos ha prometido. Queremos que usted sea nuestro instructor. Acompáñenos en este día, le pedimos en el nombre sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, amigos y todos los que estamos pues conectados ya a estos estudios de cada día. Queremos comenzar invitándoles para que puedan estudiar la bendita palabra con nosotros. Tenemos el día de hoy los métodos de Enoc. ¿Y cuáles son los métodos que utilizó Enoc en su época, cuando él era un hombre ante la presencia de Dios, íntegro, fiel, que conocía el sistema de cómo llegar, de cómo agradar a Dios? Vamos a comenzar leyendo Efesios capítulo 5 y el verso 11. Efesios capítulo 5 y el verso 11. Ahí donde estás vamos a buscar en nuestras Biblias y vamos a dar lectura. El libro de Efesios, el capítulo 5 y el verso 11. Dice la palabra: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, más bien repréndelas. No las recibas como algo que tenga que ver contigo. Repréndales, sácales de tu mente, échales fuera, no pueden estar en ti. Hermanos queridos, Enoc, un hombre que de alguna manera apareció en las épocas más difíciles de la historia, pero que dejó un gran legado para con nosotros y aquellos que siguen el camino cristiano. Tenemos una gran enseñanza a lo que Enoc participó de la bondad de Dios, recibió sus grandes bendiciones, pero se apartó totalmente del mal. Enoc era una persona que gustaba caminar con el Señor, obedecer al Señor. Y el testimonio dice algo interesante en lo que se refiere al comentario bíblico en la página 1101 y 1102. Enoc no moraba con los impíos. Se ubicó junto a su familia donde la atmósfera fuera lo más pura y posible. Noten el testimonio por parte de la mensajera del Señor. Menciona que Enoc no se juntaba o no vivía en el mundo. Se apartaba junto con su familia y donde pueda recibir la parte más fructífera en la vida espiritual es una vida pura. Tener la gran bendición de Dios. De ese lugar a veces iba a los habitantes del mundo con su mensaje recibido de Dios. Se preparaba en el campo, se preparaba en el lugar apartado de esa ciudad ruidosa, de contaminación, y en su preparación tenía el gran amor hacia sus prójimos y regresaba para poder predicarles. De ese lugar a veces iba a los habitantes del mundo con su mensaje recibido de Dios. Después de proclamar
su mensaje siempre llevaba de vuelta consigo hasta su lugar de retiro a los que habían recibido la amonestación. Los invitaba a salir de la ciudad y los llevaba para capacitarlos de una manera espiritual, de una manera correcta. Enoc, un gran ejemplo de imitar, un hombre que disfrutaba con la bendición de Dios y que la maravillosa gracia de nuestro Señor Jesucristo cubría todo su ser y le daba buenos frutos para con sus prójimos. Quiero preguntarte en esta mañana, ¿qué estás haciendo por tu prójimo? ¿Qué mensaje estás predicando en estos tiempos? ¿Y cuál es el propósito de tu vida en esta tierra? Muchos no lo saben y están caminando a la deriva, están caminando al abismo. Tenemos que tener un propósito en la vida. ¿Por qué estamos luchando? ¿Por qué estamos caminando? Entonces, mi querido hermano, cuando tengamos ya visto a lo que estamos llevando, a lo que estamos nosotros tratando de hacer conocer a la gente, entonces nos centraremos en ese gran objetivo trazado de llegar a alcanzar el reino de los cielos. Dice la pregunta, ¿qué principio es clave para una vida cristiana victoriosa? ¿Cuál es el principio clave para una vida victoriosa? No participar de las cosas del mundo. No participar de las cosas del mundo. Porque las cosas del mundo no traen ganancia para la vida espiritual. Estar en las apuestas, estar en los negocios, donde solamente serán momentáneos, no nos llevará a recibir el reino de los cielos. Queridos hermanos, tenemos el gran ejemplo de Enoc. El testimonio menciona que él se alejaba del mundo para poder tener comunión con su Padre, para tener comunión con Dios. En Marcos, el capítulo 16 y el verso 15, vamos a leer el libro de Marcos. El libro de Marcos, ¿sí? El capítulo 16 y el verso 15. Dice la palabra, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. La orden de Dios, la orden de nuestro Señor Jesucristo, dado a sus discípulos en el año 31, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. El evangelio de Cristo no es simplemente una teoría, también es una práctica en la vida del hombre que está ligado a ese poder, al poder de Dios. El evangelio no es una simple teoría que menciona que debemos cambiar, sino también debemos actuar. El evangelio no es una simple teoría que habla solamente de la fe, también habla de las obras. El evangelio es la ciencia de la cruz de la cual tenemos que aprender. Saber de lo que sucedió en aquella cruz un 14 de abril a las 3 de la tarde cuando Cristo Jesús da su vida por los seres humanos. ¿Qué sucedió? ¿Qué es lo que dice Romanos capítulo 5 verso 1? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Hermanos queridos, en ese día, en esa cruz donde Jesucristo fue crucificado, se pagó el perdón, se pagó la deuda y se dio el perdón de nuestros pecados. ¿Es difícil a entender? No es tan difícil a entender si buscamos vivir esa maravillosa vida de Jesucristo. Y la vamos a encontrar como respuesta viviendo en la práctica. Tremendamente, hermanos, hablar del Evangelio es un tiempo de ganancia. Hablar del Evangelio es hablar de la salvación.
de los testimonios. Juega los testimonios, tomo 3, página 43. El poder de Cristo, el Salvador crucificado para dar vida eterna, debe ser presentado al pueblo. Quiero que ustedes noten el testimonio. El poder de Cristo, el Salvador crucificado para dar vida eterna. A lo que nos estamos refiriendo, a esa cruz quien tuvo que llevar nuestro Señor y en donde Él tuvo que morir siendo clavado. Dice, debe ser presentado al pueblo. ¿Qué teoría presenta el moderno cristianismo? El evangelio falso de ahora. Simplemente una teoría que no sirve. Que Dios ama aun cuando tú no puedas cumplir, aun cuando tú no cumples, aun cuando tú no estés arrepentido, Dios te ama. Y de alguna manera que sí. Pero ¿cuál es la solución para tu problema? Dios necesita un cambio en tu vida. Dios quiere que cambies. Y para poder cambiar necesitamos mirar al espejo, necesitamos mirar la ley. Si no vemos la ley y si no tenemos en cuenta nuestros pecados, entonces nosotros vamos a pensar que simplemente yo puedo hacer algo malo y el Señor igual me ama. En otras palabras, con eso estamos pensando que el Señor también acepta los pecados de las personas, quizás no al grado tal que pueda ser tan perjudicial para la persona, pero lo acepta. ¿Cómo poder decir quizás yo miento muchas veces, pero no es nada de malo porque al final no es un pecado tan grande? El pecado no tiene peso, tampoco tiene tamaño. El pecado es pecado y hay que decirle por su nombre. Solo que corresponde a cada mensajero para esta época mencionar lo que significa el pecado y mencionar lo que significa el gran evangelio del Señor Jesucristo. Hermanos, dice, Enoc anduvo con Dios y ya no fue hallado porque Dios lo llevó consigo. A él fue confiado el mensaje de la segunda venida de Cristo. El mensaje predicado por Enoc y su traslado al cielo fueron un argumento convincente para todos los que vivían en su tiempo. La segunda venida de Cristo lo estaba ya predicando. En lo que sucedía, en todo lo que corresponde a su entrega total, la gente se convencía. Pero los méritos únicamente son dados a Jesucristo. Dice, hermanos, y fue trasladado al cielo, fueron un argumento convincente para todos los que vivían en su tiempo. Se convencieron al saber que ese hombre lo que les hablaba no era falsedades, no era mentira, porque años más tarde ya no estaba en la tierra y todo lo que pasaba se cumplía a lo que él lo predijo, les anunció y ellos se convencieron. Dice, ¿cómo hizo Enoc la obra misionera? ¿Cómo lo hizo? ¿De qué manera trabajó? Enoc presentó a Jesucristo crucificado. Únicamente para creer en una segunda venida, tengo que creer que Jesucristo ha vivido una vida santa y sin pecado en la tierra, y ha ascendido a los cielos, y ha prometido, de acuerdo a San Juan capítulo 14, verso 1, que volverá por segunda vez. Pero para creer eso tengo que creer en la primera parte, el principio, la expiación en la cruz. Es lo que corresponde a cada uno de nosotros aceptarlo. Desde ahí comienza el método para la salvación. Desde ahí comienza la práctica y la creencia en ese bendito Jesucristo. Hermanos queridos, dice el Evangelismo, página 61, como pueblo que guarda los mandamientos de Dios, debemos salir de las ciudades. Tal como lo hizo Enoc, debemos trabajar en las ciudades, pero no vivir en ella. ¿Y por qué no vivir en ella? Porque existe mucha maldad, y esa maldad es absorbida por los cristianos que viven en las grandes ciudades. Existe mucha enfermedad y esa enfermedad es atacada a esos cristianos
porque no respiran el aire puro, no tienen completamente la gran bendición de la naturaleza. Dice, queridos hermanos, Primera de Tesalonicenses 5:17. Primera de Tesalonicenses 5:17. Te invito a buscar ahí en tu Biblia. Dice la palabra, orar sin cesar. ¿Estás orando sin cesar? ¿Estás teniendo una práctica en la oración de orar cada día como lo hacía Daniel? Como lo hacía Enoc, como lo hacían muchos hombres de fe que corresponde mencionar en la Biblia. Dice el testimonio, Patriarcas y Profetas, páginas 72 y 73. Afligido por la maldad creciente de los impíos y temiendo que la infidelidad de esos hombres pudiese aminorar su veneración a Dios, Enoc eludía al asociarse continuamente con ellos. Muchas veces dirán que eres una persona posiblemente distinta a ellos, o de alguna manera tratarán de humillarte porque no te juntas con tal clase de personas. Pues Enoc no lo hacía, trataba de alejarse cada vez más, porque la práctica de ese mundo pecador muchas veces quedaba en la mente de Enoc, y con su esfuerzo a través de la palabra tenía que sacar cada día, porque solamente así se logra, con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, sacar lo que en algún momento absorbemos a través de la mirada, a través del oído. Dice, hermanos, que no eludía al asociarse continuamente con ellos, y pasaba mucho tiempo en la soledad dedicándose a la meditación y a la oración. Podrán decirte que estás loco, podrán decirte que no estás en tus cabales completamente. ¿Por qué haces esto? Pero ¿qué importa lo que diga la gente si tienes a Jesucristo dentro de tu corazón? Así esperaba ante el Señor, buscando un conocimiento más claro de su voluntad a fin de cumplirla. Para él la oración era el aliento del alma. Vivía en la misma atmósfera del cielo. Hermanos queridos, tener una vida apartada de los hombres y las mujeres impíos o impías en esta época no va a ser fácil para nosotros, porque habrá gente que te mire y que te ponga el nombre de una manera equivocada, no al vocabulario correcto, sino al vocabulario de insulto, podríamos llamarle, porque la gente no ve lo bueno cuando alguien trata de acercarse completamente a Dios. Buscará cómo sacarte de ese lugar, y es por eso que viene un odio y viene un momento de persecución por parte de los infieles. Queridos hermanos, Enoc era un personaje que quería servir a Dios, y lo único que él podía tener en mente es obedecer a Dios antes que a los hombres. Dice que estaba unido a su esfuerzo personal, la veneración a Dios en la oración todos los días. La veneración a Dios en la oración todos los días. Eso estaba unido en su esfuerzo de Enoc. Mi querido hermano, mi querido amigo, ¿quieres imitar a Enoc? ¿Quieres imitar a nuestro Señor Jesucristo? Está en tus manos el decidir hacer la obra antes que Cristo venga por segunda vez. Está en tus manos tener el carácter de Cristo antes que Él regrese para dar a cada uno según su obra. Que Dios te bendiga en este día. Un abrazo a la distancia. Esperemos pues que podemos meditar en todo lo que hemos hecho y hemos dicho,
porque Dios está a la vista de cada uno de nosotros. Dios te bendiga, un abrazo.